Danilo, deixa eu já, enquanto o pessoal está esquentando aí, a gente já vai começando. Eu acho que você vai ter que falar no microfone, Juarez. Todo mundo pediu todo mundo falar no microfone para Não, poder também por filmar. conta da gravação. Da gravação. Vamos fazer Pega lá o o... microfone. Não, é mais uma... Alô, alô, alô. É mais clarear dúvidas. Você falou agora, Danilo, se eu entendi bem, nessa terceira regra, de que diferente na sociologia clássica, na sociologia contemporânea, a ênfase é o indivíduo sobre si mesmo. E que nesse nível a relação não era tão pensada, a relação estrutura-indivíduo. Mas eu me pergunto, pegando a quarta regra, não é exatamente isso que, ao trabalhar o indivíduo sobre si mesmo, não vai estar no reflexo as próprias contradições sociais, ou seja, de novo a gente chega no macro. ¿No? En realidad lo expresé mal. Para describir el trabajo de los individuos, que responde siempre a tensiones societales, se toma en cuenta los tres momentos. El trabajo de la estructura sobre el individuo, los efectos del individuo sobre el colectivo y el trabajo de sí sobre sí mismo. Pero es siempre las tres dialécticas que responden a tensiones que son societales. De como se fossem momentos excludentes. Exatamente. Então, tá. Expressei mal. Muito rapidamente, você vai pegar daí para me esclarecer. Quer dizer, aonde a sociologia do indivíduo, tal como você trabalha, os autores, se diferencia do individualismo metodológico americano. Merton, por exemplo. El individualismo metodológico es una variante sociológica de una tesis más amplia del rational choice, en donde en realidad el individuo nunca ha sido estudiado. El rational choice, el individualismo metodológico, trabaja a través de una agregación de conductas individuales, y lo que le interesa son las regularidades estadísticas, y trabajan con una hipótesis simple. Hacemos la hipótesis que los actores actúan como si fueran racionales. Racionales en el sentido cálculo costo-beneficio. Por supuesto, ningún actor en ninguna sociedad realiza ese trabajo. Y los autores del individualismo metodológico, los más coherentes, lo saben perfectamente bien. Pero ellos dicen, eso nos permite hacer una hipótesis con mucha economía de interpretación, que nos permite hacer previsiones y nos permite explicar grandes agregaciones de conductas. Y entonces es una opción metodológica por un individualismo que hace la hipótesis calculadora, costo-beneficio, y que nunca se interesa a los procesos efectivos de acción individual o de trabajo de los individuos. La gran paradoja es que la teoría la más despersonalizada que existe se llama el individualismo metodológico, que jamás se interesó a los individuos particulares. No hay experiencia. Exactamente, no hay experiencia, no hay individuo, no hay cálculo, hay simplemente una hipótesis que permite una agregación de conductas. Ahora, como siempre sucede en estas teorías del individualismo metodológico, del rational choice, se pasan la vida explicando lo que no debería tener lugar. Por ejemplo, la gente no debería jamás ir a votar. Existen bibliotecas enteras, no minimizo, bibliotecas enteras sobre este problema. A menos que estemos en el caso de sufragio electoral un poco corruptos en Miami en el año 2000, rara vez una elección se gana por un voto. Entonces yo, actor racional, jamás debería ir a votar, porque pierdo tiempo, gasto zapatos, no tiene ningún sentido, puesto que de todas maneras mi voto no va nunca a cambiar el resultado global. El actor racional no debería ser elector. Ahora, se observa que a pesar de que existe mucho ausentismo electoral, la gente va a votar. Y entonces aparece la paradoja. ¿Por qué la gente va a votar si racionalmente no deberían ir a votar? Por supuesto, es que la hipótesis está errada al comienzo, pero razonan siempre a través de paradojas. Y la paradoja más célebre del actor racional, individualismo metodológico, es a propósito de la acción colectiva, establecida por un sociólogo americano que se llama Mancur Olson, en el cual él inventó la teoría del free rider, el jinete solitario, el billete gratuito, no sé cómo está traducido en castellano, en portugués, cuya hipótesis es esta. Todo actor individual, racional, calculador, utilitarista, costo-beneficio, tiene interés a no participar en la acción colectiva. Porque de todas maneras,
los resultados de la acción colectiva redundan en beneficio de todo un colectivo. En términos simples, yo tengo interés a que mis colegas hagan huelga, yo ir a trabajar y beneficiarme con el resultado de la huelga. Desde el punto de vista racional, jamás debería haber acción colectiva, porque el interés individual es de no participar, de no pagar los costos que pueden implicar participar en una acción colectiva. Ahora bien, hay a veces, muchas, depende de los países, de las circunstancias, de los momentos históricos, acciones colectivas. Entonces aparece lo que los autores, del individualismo metodológico llaman la paradoja de la acción colectiva. Es el propio postulado que produce la paradoja y que por lo tanto hay que explicar por qué actores racionales utilitaristas participan a formas de acción colectiva. Y aquí aparecen diferentes respuestas, porque hay identificaciones grupales, porque existen ganancias simbólicas, porque la gente se aburre en la vida personal y se excita en la vida pública, o porque las personas que toman más riesgos en la acción colectiva, los líderes, obtienen ventajas personales crecientes. En todo caso, lo normal sería que no haya acción colectiva, ese paradigma, y lo que hay que explicar es la paradoja de la acción colectiva. Regreso al esencial: en el individualismo metodológico jamás se estudia los individuos. Es una técnica metodológica que hace una hipótesis que permite inferir comportamientos a través de la hipótesis del cómo ser. Todo lo que hace las sociologías del individuo en todas sus variantes es, por el contrario, ir en contra de lo que Bourdieu llamaba la ilusión racionalista, que es una representación antropológica particularmente poco creíble en lo que uno piensa en las maneras como actúan los actores. Es una hipótesis fuerte que permite hacer previsiones con un montón de paradojas, pero jamás estudian a los individuos, porque les parece un nivel insuficiente de agregación y de comprensión de fenómenos sociales. He leído los trabajos de Beck y alguna lectura sobre la perspectiva de individuación he intentado hacer, pero más bien en el último tiempo vengo trabajando en la perspectiva de subjetivación de la mano de las intelectuales feministas. No termino quizá de comprender dónde está la diferencia, si se puede plantear de manera tan simple, entre esas dos perspectivas. Me parece intuitivamente que algo del orden de la pregunta de partida, ¿no?, como punto de partida, hace la diferencia entre esas dos perspectivas, ¿no? Pero me parecen muy complementarias, no termino de entender quizás dónde está la diferencia. Es bonita pregunta, porque como siempre la sociología, uno construye perspectivas que tratan de ser lo más puras analíticamente para dar cuenta de las mezclas históricas reales. Me parece que analíticamente las tres perspectivas tienen personalidades distintas porque hacen preguntas en origen diferentes. Y después, por supuesto, que se hibridizan. Tú encuentras, te voy a poner más preciso en un momento, que entre la subjetivación y la individualización existen correspondencias. También con el proceso de socialización se podría encontrar. Pero cada vez la pregunta es distinta. Cuando muchas, no todas, feministas, piensan el tema de la subjetivación, hay un proyecto político explícito. Existe una descripción de un orden patriarcal, frente al cual las mujeres tienen que arrancarse, sublevarse, enfrentarlo para poderse fabricar como mujeres. Y esta lectura atraviesa en profundidad la mayor parte, no todos, de los trabajos de las muchas teóricas, los trabajos empíricos feministas. La pregunta de Beck o de Giddens en ese punto es un tanto distinta. A pesar de
la proximidad y la influencia evidente que el feminismo tiene en sus trabajos, no hay una visión normativa fuerte del proceso. Lo que les interesa es realmente describir de manera casi neutra ese proceso de acentuación del trabajo de sí sobre sí mismo inducido por las instituciones. Beck es crítico en este proceso. Giddens es particularmente entusiasta. Para Giddens, este proceso de llamado a la interpelación reflexiva de los individuos ha producido un fenómeno de afirmación cada vez más fuerte de las mujeres en detrimento de los hombres. Y la gran tesis de Giddens, es que en este punto las mujeres tienen hoy capacidades de ingresar en relaciones interpersonales que los hombres no poseen. Y todas las dimensiones más críticas que subyacen al orden patriarcal y que son siempre activas en los trabajos feministas de la subjetivación son ampliamente ignorados por Giddens. Aún más sorprendente, en Las consecuencias de la modernidad, el primer libro de la serie que va a publicar Giddens en el año 89, en inglés, hace una especie de representación de la modernidad en 4 ejes: capitalismo, industria, vigilancia y temas ecológicos, y guerra, Y dice, en estos 4 grandes ejes hay cada vez un gran movimiento político: movimiento obrero, movimiento por la paz, movimiento ecológico y movimiento industrial, me parece. Y hace una nota en pie de página, muy complicado, diciendo, el feminismo sí ha sido muy importante en el siglo XX, debe estar en algún lugar, pero es muy complicado tratar. Es decir, hasta qué punto ciertas formas de emancipación femenina eran complicadas en ese momento. Giddens hizo una sesión de recuperación teórica importante en sus 2 libros ulteriores, sobre todo en la transformación de la intimidad. Pero la perspectiva es optimista, emancipatoria y sobre todo deja de lado el mantenimiento de formas estructurales. Claro que hay, y la pregunta es muy importante, hibridación entre estas perspectivas, y lo más lógico. Pero hay una pregunta que es generalmente central en un autor. Te lo respondo, te doy otro ejemplo, desde un sociólogo clásico como Elías. Elías es muy interesante porque uno no sabe dónde ubicar. En el proceso de civilización uno puede decir la socialización, pero uno puede decir que hay un sujeto normativo, freudiano, detrás del trabajo de Elías. Y por supuesto que Elías es una fabulosa descripción desde la individuación de los factores estructurales que llevan a la fabricación de individuos. Cuando yo leo Elías, pero podemos tener legítimamente interpretaciones diferentes, yo creo que lo que prima es el proceso de subjetivación. Porque de la doble herencia weberiana y freudiana, en el cual él coloca sus trabajos, es el proceso por el cual el actor racionalizado produce el autocontrol, que es lo que más le interesa. Y es el autocontrol pulsional inducido desde los cambios sociales que explica la perspectiva normativa implícita, pero siempre determinante de Elías. Entonces, por supuesto, existen hibridaciones, existen maneras como las preguntas se mezclan. Me parece que analíticamente, incluso por razones pedagógicas, presentar las 3 teorías tienen esa facilidad. Pero te respondo de manera un poco más complementaria. En mi tesis doctoral habían 2 objetos empíricos, digamos, la ecología y el feminismo. Y yo estoy asombrado como 25 años después el feminismo sigue siendo, hablábamos en la pausa con una colega, sigue siendo una teoría marginal, específica, o una teoría que no logra penetrar el mainstream de la sociología. Por razones que se deben a la vez a la dificultad de la sociología a integrar los aportes de las teorías feministas, pero también a la manera como las teorías feministas han sido conducidas a producirse en lugares marginales de producción. Y es asombroso como un movimiento social tan importante, que ha transformado con tal profundidad la totalidad de nuestra manera de ver la vida social, siga sin formar parte del relato ordinario, mainstream de la sociología. Y entonces tu pregunta es muy importante, porque muestra hasta qué punto autores sensibles, próximos, intelectualmente marcados, influidos por el feminismo, pueden hacer el impasse con esta lucha social. Simmel fue el primero en decir que el gran movimiento del siglo XX iba a ser el feminismo. Y era una intuición fabulosa.
Porque de la misma manera que no se puede entender lo esencial del siglo XX sin tener en cuenta las luchas obreras, es difícil hoy en día comprender la evolución de las luchas sociales, las formas de luchar social, sin tomar en cuenta el legado del feminismo. Y un sociólogo podía o no ser próximo a la causa obrera, pero tenía que integrarla en su interpretación. Está sucediendo lo mismo hoy en día con el feminismo. Y el triunfo del feminismo es que está presente el mainstream sociológico, pero que nadie se lo reconoce. Como pasó ayer con la causa obrera, donde la cuestión social en la sociología mainstream era otro nombre para decir la lucha obrera del periodo. Eso forma parte de la historia de la institución sociológica. Queria comentar no sentido de que a individuação seria o resultado de um vazio que a sociedade deixou no indivíduo, né? Então, o indivíduo produz respostas individuais. Mas, neste momento, também a sociedade está produzindo outras ofertas que são coletivas. Por exemplo, os meios de comunicação coletiva estão ocupando o vazio, se dá para falar assim, né? Ou, por exemplo, todas as ofertas religiosas que seriam coletivas. Então, teria outras respostas coletivas para ocupar o vazio. Aí, e o sujeito também está nessa dialéctica, né? La pregunta me va a permitir explicitar un punto que dejé en suspenso. En la tesis de la individualización, si fuerzas un poco los autores, hay dos maneras de describir este proceso. La primera es la que usted eligió. Es decir, existe una destradicionalización, una desinstitucionalización. Es decir, las instituciones, la tradición, no da más programas explícitos a los individuos. Y desde esa renuncia en el mensaje, los actores tienen que encontrar respuestas más o menos personales. Primera interpretación. La segunda interpretación es diferente, que es la opción que Beck explícitamente toma. No hay un vacío institucional. Existe un nuevo modelo institucional que exige cada vez más, bajo una prescripción individualizadora, que cada actor encuentre la respuesta. Yo sé que parece un problema casi de problema bizantino, pero son dos maneras de describir el mismo proceso. Al final es lo mismo. El actor está, entre comillas, librado a sí mismo. Pero desde un lado se produce desde una crisis o una transformación de la institución, el vacío, como usted dice, y del otro lado es una interpelación personalizada inducida por las propias instituciones. Y en el fondo este debate, como siempre es, teóricamente es interesante, prácticamente están diciendo cosas muy similares. En los dos casos, el individuo es interpelado como individuo para que obtenga respuestas personales a los problemas de la sociedad. En un lado, desde el vacío, entre comillas, la DDD, y del otro lado, desde una nueva manera de trabajar las instituciones. En los dos vertientes, lo que me interesa subrayar, el individuo está convocado en la sociedad de una manera particular. Es cada vez más interpelado como actor de su existencia. Esto que estoy contando va muy lejos, mencioné rápido el trabajo, la familia, la educación. En los centros donde hay cuidados paliativos, la filosofía es que el individuo tenga, gracias a cuidados particulares, al acompañamiento al cual es objeto, se convierte en el actor de su propia muerte. Y la frase que les digo es textual. Es decir, hasta el final se le pide a un individuo que asuma la responsabilidad de su existencia y que busca respuestas personales. Y esto tiene una fase, por supuesto, positiva. Pocas veces las personas asumen tanto como individuos, como en nuestras sociedades, de una frase tremenda de destrucción subjetiva. Porque cuando alguien no logra llegar a ese nivel de individualización, el fracaso y la interiorización del fracaso son terriblemente duras.
Nuestras sociedades nos da ofertas, promesas mayores de individualización y nos da experiencias mucho más frustrantes y oscuras de fracaso de la subjetividad. Pero como siempre en la modernidad, todo fenómeno es ambivalente. Tiene una faz luminosa y una faz sombría. Y ser moderno es a comprender que hay que navegar entre los dos polos. Y que tal vez no es posible obtener al mismo tiempo la emancipación femenina y abolir la pornografía. Las cosas van juntas. No se puede al mismo tiempo romper el orden feudal y pensar que el capital no va a regular de una manera la lógica del mercado y el trabajo. Son ambivalentes la respuesta de la humanidad. Y esa ambivalencia es la verdadera filosofía de la modernidad. La individualización nos lo recuerda para el momento actual. Aí agora, manda bem, gente. Danilo, una pregunta, si vos colocarías a Richard Sennett en ese último grupo. No, por ahí vos lo nombraste y yo no conseguí escuchar, pero... Sí, los trabajos de Sennett, lo esencial del trabajo de Sennett, que sea el declive del hombre público, o que sea la corrosión del carácter, por supuesto, son ejemplos muy interesantes de la individuación. Porque a partir de grandes transformaciones de la vida íntima y el espacio público, o desde las transformaciones de los vínculos en el trabajo, trata de comprender y dar cuenta de las transformaciones en la estructura de la personalidad. Y ya que hablas de Sennett, algunos trabajos, en todo caso el tesis célebre de Robert Castel, sobre metamorfosis de la cuestión social, pueden leerse desde el marco de la individuación. Lo que le interesa a Castel es mostrar cómo las transformaciones de los modos del empleo producen fenómenos de exclusión que dan lugar a formas positivas o negativas de la individualidad. Entonces, la sociología de la individuación tiene formas distintas. Ahora, siento un poco en ese conjunto de, por lo menos de autores que nombraste, y reitero mi ignorancia, de ese conjunto conozco, pero quizás haya otros que no, que el análisis sobre la cuestión de la trayectoria de los individuos siempre tiene como trasfondo el pensar sociológico a partir de un individuo adulto. Me lo pregunto, pues yo soy del campo educacional. Uno piensa mucho, sobre todo ahora, en la emergencia de la sociología de las infancias o de las juventudes, que marcan para nosotros otros desafíos también. Obviamente, reitero, y es necesario reiterar para nosotras, las mujeres y las feministas, la cuestión de la contribución de ese pensamiento, también para eso. Pero si había trabajos en esa perspectiva, digamos, que no estuvieran pensados, planteados, porque de lo que conozco todos trabajan, o sea, es el caso de Lasch, de Sennett, de Giddens, de Beck, digamos, se reflexiona siempre desde el punto de vista de trayectoria de sujetos adultos y de individuos adultos. Entonces yo me ponía a pensar en el tema de los desafíos para investigación de otros individuos, en que la idea de trayectoria, digamos, y de los puntos de vista de la relación con el conocimiento, de ciertos conocimientos como la fuente de saber para la transformación de sus propias trayectorias, digamos, tenía una cierta interrogação de los desafíos en esse sentido. Danilo, tem uma outra pessoa. Quem sabe fazemos blocos de questões, porque já são 10 para 6 para a gente entender. Mais alguém? Eu estou vamos lá. Fiquei pensando nessas 3 formas de subjetivação contemporânea: a articulação da luta pessoal com a luta política, a multidão e as singularidades, e um desacoplamento entre os objetivos da luta política e a formação das individualidades. Você mencionou que o empoderamento não necessariamente leva à emancipação, né? É possível criar saídas individuais sem ter uma conexão com o coletivo.
Eu fico pensando também na prescrição das instituições, dessa nova individualidade e tal. E trazendo isso para os processos políticos que a gente tem vivenciado no Brasil, das manifestações de rua, em que eu vejo a coexistência de tudo isso, né? Essas subjetividades, essas individuações e a dificuldade do Estado em dar respostas institucionais para essas novas formas de subjetivação. Então, ainda muito preso naquelas formas de luta coletiva mais tradicional, e as instituições participativas, convencionais, não conseguem ainda lidar com isso. Como é que você percebe essa história? E aí, eu pegando esse eixo, eu queria pensar um pouco isso, ou seja, as novas formas de dominação, que me parecem hoje muito mais sutis, né? E ainda são lidas, né? Quer dizer, em torno de uma memória de uma sociedade que não existe mais, ou seja, como é que fica essa dimensão? E ao mesmo tempo me dá um sentimento de quase que de irreversibilidade, como se não houvesse a possibilidade de construção de outras formas, né, de vida social que não essas que estão postas, né? Aí eu me pergunto exatamente na perspectiva da Áurea, ou seja, será que os jovens hoje, com todas as formas de manifestação, de colocar em questão as instituições, não estão apontando também para novas formas de produção de indivíduos? Eu tenho muitas questões, mas eu tentei escolher uma só, assim, muitas coisas que ficam na minha cabeça. Mas eu vou aproveitar para fazer uma pergunta que tem mais a ver com o que eu estudo, porque eu estou no momento pesquisando sobre sujeitos de classes populares que se tornaram grandes leitores de literatura e, por causa disso, tiveram uma repercussão midiática, apareceram na televisão, etc. E começaram a fazer dentro das comunidades dele projetos para formar outros leitores. E esses sujeitos, eles parecem que eles têm eles conseguem toda essa relevância, né, e essa visibilidade que eles conseguem numa reafirmação constante da posição social deles. Então eles têm o tempo inteiro afirmar que eles têm um gosto, práticas sociais que seriam de outra classe, mas eles são dessa classe. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão essa questão de se reafirmar como pertencente a uma classe, ao mesmo tempo que você valoriza práticas que são de outra classe, e ao mesmo tempo você tenta transformar a sua própria comunidade, tornando-a igual a você. Essa questão de ser diferente e ao mesmo tempo pertencer, ser igual. Essa relação desse sujeito moderno de pertencer, de ser diferente e ao mesmo tempo pertencer ao grupo. Só completar, talvez, que o Jarvis tenha falado, assim. Individualizar não quer dizer emancipar. Eu queria só conferir isso aí. E aí, meu entendimento, e aí, como é que é isso? Nós vamos abandonar a ideia do sujeito pela do indivíduo? Por conta daquilo mesmo que você falou, no sujeito tem sempre uma possibilidade de autonomia, de emancipação. No indivíduo tem singularidade. Singularidade dentro de um mundo administrado. Vou apagar aqui agora. Trato de responder como puedo a tantas preguntas. Empiezo por la primera y si olvido cosas me lo recuerdo. Es muy interesante los autores que citaste, porque en estas cuestiones, de los autores que se mencionan, que circulan, digamos, la manera como curiosamente la sociología anglosajona, en Estados Unidos o en Inglaterra, ha trabajado las nuevas variantes del individualismo, han sido esencialmente ensayísticas. Lasch, Sennett es un poquito más ambiguo, pero es lo esencial de sus trabajos. Beck, Giddens, podría leer las listas. Y una parte significativa de los trabajos de sociología del individuo en Francia, particularmente,
son todos realizados a través de investigaciones, pesquisas empíricas. Y por razones de tiempo, qué sé yo, selecciono en función, no sé, de cómo funcionan ciertos ejemplos. Pero es obvio en todo caso en la producción francesa, pero en Inglaterra existe el equivalente y en Estados Unidos también, ¿no? Que muchos estudios desde estas perspectivas más sensibles a variaciones interpersonales se han hecho con crianzas, más complicado, pero de 9, 10 años. Nosotros lo hicimos, yo lo hice con François Dubé, con los adolescentes, muchos trabajos en Francia, por supuesto procesos juveniles, por supuesto evoqué rápidamente procesos de socialización diferenciales entre gemelos. Entonces, en absoluto, Sangli ha escrito un trabajo sobre los adonacientes, la Ida ha hecho trabajos sobre configuraciones familiares distintas. Entonces, Anne Barrera ha hecho muchos trabajos sobre adolescencia. Quiero decirte, hay un grupo muy importante de autores que al contrario se han interesado con esta sensibilidad analítica a reinterrogar las formas tradicionales de socialización, de subjetivación o de individuación en las crianzas, en los adolescentes y en los jóvenes. Y también, por supuesto, en diferencias genéricas hombre-mujer. Pero también en orientaciones de clase. Y aquí también es muy importante. A causa de la impronta de los trabajos de Becky Giddens, muchas veces se deja suponer o se supone que la individualización es un privilegio de clase. Muchos trabajos empíricos muestran cómo estos procesos se dan también en los sujetos populares. Entonces, no puede estar de acuerdo o no, pero existen empíricamente trabajos, te quiero decir, en todo, con eso, todos esos grupos sociales. Segunda cuestión que resulta difícil sobre el sujeto personal y la política y la participación individualizada. Te voy a tratar de responder, porque estoy un poco cansado, con cosas simples, pero que para mí son lo más importantes. Hay todo un debate dentro de la sociología y los movimientos sociales para saber si hay más o no, en términos históricos, recurso a formas estéticas personalizadas en las movilizaciones colectivas. Aparentemente nos parece a todos evidente que hay más pancartas, carteles individualizados, mayor creatividad estética. Hay historiadores que ponen eso en cuestión, que hubo una enorme impronta, imaginación estética de los años 30, enorme imaginación estética en los años 68, y que la individualización de pancartas es más una ilusión que una realidad. En todo caso, podemos decir que si es o no una ilusión, los historiadores siempre nos dicen que todo es una ilusión de los sociólogos, algo que es manifiesto en las marchas, la de Brasil es un buen ejemplo como tantas otras, es que los individuos expresan fórmulas personalizadas. Es decir, que la gran manifestación de los años 30, 60 era una gran pancarta única y la gente que marchaba detrás. Y los grandes conflictos eran cómo se organizaba quién pasaba adelante y quién pasaba detrás. Y eso se arreglaba en forma sindical, es decir, masculino y viril, con golpes. Y hoy en día la gente transita en las movilizaciones de manera desordenada, camina a veces sin servicio de orden, y dentro de las pancartas aparece una serie de pancartas personales, donde cada cual expresa su punto de vista, e incluso un esteticismo muy grande. Me parece, una vez más, tener mucha prudencia con esto, que hay más recurso estético y una cierta singularización de las demandas dentro de una acción colectiva. Primer elemento de duda, pero también coincido contigo en el fondo. Segundo elemento, en las movilizaciones sociales, empezó en los años finales de los 70, 80, y se ha generalizado hoy en día. Existe la voluntad de hacer una democracia participativa donde cada cual pueda enunciar dentro de un colectivo su divergencia. Entonces se inventan formas, la gente hace gesto para no aplaudir, pero sí están de acuerdo, están en desacuerdos, se regula el tiempo de palabra, se trata de alguna manera que el colectivo no abola el espacio de la expresión de la diferencia. Y eso suscita cosas positivas y cosas negativas. Cosas positivas, los individuos están inventando una nueva relación con el colectivo. Cosas más oscuras, por el momento las formas de acción colectiva que resultan son poco eficaces.
El fracaso de Indignados, más que el de Alterglobalización, se explica en parte a esto. La no voluntad de designar líderes, la no voluntad de delegar el proceso de toma de decisiones, a causa de las desconfianzas estructurales que los individuos tienen con los colectivos. El aprendizaje popular lleva tiempo, y es probable que estemos recién observando un proceso de invención de la nueva antiarticulación entre individuos singularizados y formas de acción colectiva. Al final de cuentas, es Rosa Luxemburgo que decía que el error de los movimientos de masa valen más que la mejor decisión del comité central. Y estamos viendo eso. Es decir, una articulación novedosa que se está inventando entre lo singular y lo colectivo. Por el momento es poco eficaz, pero es el camino inevitable que habrá que seguir, dada la historia de desconfianza que los movimientos sociales han aprendido a tener con respecto a la reificación de las estructuras organizativas. Entonces, eso es interesante, y de allí cómo en las luchas sociales hoy en día se recupera una tradición anarquista, desde una perspectiva diferente. A la otra pregunta sobre la cuestión de la nueva forma de dominación. Sí, Juárez, uno de los libros que escribí en 2001 se llama Dominación Ordinaria, y trataba justamente de abordar ese tipo de problemas. Como una sociedad donde la estructura social se modifica, aparecen necesariamente formas de dominación que se transforman, donde la responsabilización es probablemente la técnica principal de estas formas de dominación, donde nos dicen cada vez menos lo que tenemos que hacer y cada vez más nos responsabilizan por las consecuencias de nuestros actos. Eso es la dominación hoy en día. Esa especie de espejo que nos deforma y que nos autodestruye. Piénsalo de esta manera. Ustedes pueden fumar, pueden beber, pueden tener la práctica sexual que quieren, etcétera, etcétera. Es mejor hacerlo con precauciones, pero en el fondo nadie más nos dice muchas veces lo que tenemos que hacer, pero nos sobreresponsabilizan a nivel de las consecuencias. Y la sobreresponsabilización a nivel de las consecuencias es un mecanismo de dominación que destruye subjetivamente a los actores. Hay una imagen bonita, porque no soy yo que la he inventado, se encuentra en los libros de filosofía moral. Alguien salta de una ventana al vacío. Hay dos maneras de responder. La primera es la respuesta solidaria clásica. Hay que hacer algo porque el tipo no se explote cuando está. Poco importa por qué saltó. Pregunta absurda. La segunda lectura es decir, si el tipo saltó, es responsable de su acto. Y el colectivo puede de alguna manera desresponsabilizarse de las consecuencias de lo que está haciendo. Esa sobreresponsabilización de los actores, que están obligados a interiorizar las consecuencias desocializadas de sus trayectorias, es el corazón de la dominación hoy en día. La gran diferencia de los parados, los desempleados, 1930 hoy en día, es que los parados en 1930, el clásico, los desempleados de Marienthal, de Lasserfeld, tenían contrarretóricas populares. El desempleo era el fruto de una lógica cuestión del trabajo. Y que los desempleados hoy en día tienen mayor dificultad en defender su subjetividad apelando a contrarretóricas colectivas, porque se los sobreresponsabiliza el fracaso individual. Y eso destruye la subjetividad, da vergüenzas personales, impide que el otro perciba su experiencia en resonancia con la mía. Y eso sí hace que los fenómenos de dominación nunca han sido tan intensivos, tan aisladores como estamos viviendo hoy en día. Y en las escuelas, tanto más que son adolescentes, los mecanismos de responsabilización del fracaso escolar son dramáticos, porque les hace perder durablemente toda confianza en el futuro que están delante de ellos. Entonces sí, eso es un mecanismo a la vez más sutil, más blando, más generoso y mucho más destructor de la personalidad. Porque no es que son malos, es que a través de la preocupación institucional, el individuo está obligado a interiorizar todas las consecuencias de su fracaso. Y eso destruye la subjetividad. Es que eso no quiere decir que una forma de vida social, no. Existe, se están inventando, creo yo, formas múltiples de articulación de lo singular y lo colectivo. Por el momento no son institucionalizadas, pero el trabajo es muy interesante. Yo creo que la relación que todos tenemos con las organizaciones hoy en día es de una participación defectiva. Participamos y desconfiamos. Las dos cosas al mismo tiempo.
Ya no hay más una participación ingenua. Eso fue la época utópica, romántica, utópica. Es una participación en la cual, movilizándonos en el colectivo, desconfiamos de él. Y desconfiando de él, participamos en el colectivo. Es esta nueva articulación que se está buscando y que hace que cada cual tiene que encontrar su manera de participar y de preservar formas de vida personal. A la pregunta sobre el sujeto popular y a la vez ser miembro de un grupo e individualizarse, es una expresión muy bonita para lo que he tratado de irles contando. Pero voy a partir, porque hablaste de lectura y de subjetividades populares, de la manera como la sociología de la escuela trató ese tema. Hay un trabajo clásico que de repente conoces de un sociólogo británico que se llama Willis, que la traducción portuguesa es Aprendiendo a trabajar. Es un clásico de la sociología británica. Exacto. En el cual Willis hace una observación etnográfica con un grupo de alumnos, de meninos de la escuela pública británica de clase trabajadora. Y observa que el grupo resiste a la impronta del profesor desde una conciencia de clase. El tipo que se deja seducir por el profesor es castigado por el grupo que mantiene la coherencia obrera contra la cultura burguesa. Estamos en los años 70 en Inglaterra. La clase obrera tiene una conciencia aún fuerte en el sector, además, donde lo estudió Willis empíricamente. Entonces el grupo controla a sus miembros y salva de alguna manera el alma proletaria de los jóvenes ingleses y condena sus cuerpos a las fábricas. Resistieron a la cultura burguesa y se autocondenaron a ir a ser trabajadores industriales o mineros. Eso es lo que observa Willis, una fuerte conciencia de clase, ellos y nosotros. Ellos los burgueses, nosotros los proletarios. Ellos los corruptos, nosotros la emancipación pública. Esa división de clase que fue muy fuerte. En los procesos que hoy se observan en Inglaterra o en Francia, que conozco aún mejor, no hay más una resistencia de clase a la escuela. Existe a lo más una reticencia adolescente. Y eso cambia todo. Es decir, que la importancia de la escuela, el horizonte de que los hijos hagan estudios que permitan eventualmente salir de la clase obrera, es hoy en día un elemento común a un gran número de miembros de clases trabajadoras. Y por lo tanto la reticencia puede ser que mi hijo se convierta como los otros. La reticencia está producida de la cultura juvenil adolescente, pero ya no hay más este bloque marcado. Y entonces esto explica, pero tu forma es muy justa, que los adolescentes se sienten que participan de una trayectoria escolar común a su grupo de edad generacional y que al mismo tiempo buscan formas diferenciadas. Pero cambió radicalmente la oposición entre las subjetividades populares y las instituciones escolares. Y eso supone hacer, pues yo conozco demasiado pocos trabajos en Brasil para poder decir concretamente cómo se da esa articulación. Pero cada país, esa oposición tan dura de clase, creo yo hoy en día ha dado lugar a formas diferentes. Cuando hicimos el trabajo en la escuela con François Dubé, observábamos cómo las socializaciones de clases medias eran siempre distintas a los sectores populares. Pero habían puntos en los cuales la participación y la diferenciación dentro del grupo se afirmaban de manera distintas. Ya no hay más la oposición de dos bloques, existen maneras en todas las categorías sociales de articular la participación a colectivos y la afirmación de identidades personales. Y a la pregunta de Inés, sí, por supuesto, la individualizarse no quiere decir emanciparse. Y de ahí la toma de posición. Cuando uno hace estudio de la subjetivación, hablo esta vez en términos personales, uno tiene que suponer, al menos implícitamente, que la interpretación se hace desde un modelo normativo. Hay un sujeto. Cuando uno es un docente, uno socializa, transmite para la gente se vuelva miembro de una sociedad, pero hay un ideal educativo. Y ese ideal educativo está siempre a distancia de lo que sucede en la sociedad. La subjetivación es siempre un ideal. Y desde el ideal se hace el análisis sociológico. Eso es el presupuesto central de esta perspectiva. La individualización, la individuación, les hablaré mañana de eso, como yo trato de practicar esa sociología, es más neutra normativamente. Se pregunta por el tipo de individuos que es estructuralmente fabricado en la sociedad. Y si los individuos se individualizan, se singularizan, no es porque tienen mayor genio
sociológico, no es porque son nuevas figuras normativas del sujeto, son porque la sociedad estructuralmente nos está cada vez más fabricando de manera individualizada. Y tenemos, por lo tanto, que dar cuenta de los cambios sociales a escala de los individuos, porque ese es el desafío al cual se encuentra la sociología. Pero por supuesto que la individualización es una descripción objetiva sin ningún principio normativo. El problema después es cómo, desde esa descripción sociológica de la individuación, pueden aparecer formas colectivas de subjetivación. Muito bem. Por hoje é só. Muito obrigado.